cuando ustedes tienen, por ejemplo, una molécula de esta manera. Si yo tengo, si se recuerdan, los hidrógenos son la guía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay un carbono. Ese carbono tiene que cumplir la tetravalencia. Entonces, ¿cuántos enlaces tiene hechos ahí ese carbono? ¿Cuántos enlaces está haciendo este carbono? 3. 3, ¿verdad? Para cumplir la tetravalencia tiene que tener un hidrógeno, que es el que complementa. La tetravalencia. La misma historia con el otro carbono. Tiene 3 enlaces, entonces el hidrógeno, por una cuestión de espacio, no va a venir hacia acá, por ejemplo, ¿verdad? Aquí no se va a venir para acá, sino que va a tomar esta posición para quedar en, tomar una distancia adecuada con respecto a los otros átomos. Entonces, los hidrógenos, ¿en qué posición están ahí? ¿En la misma posición o están opuestos? ¿Opuestos? Opuestos. Están opuestos, entonces a esto le llamamos trans. Por el contrario, si nosotros encontráramos esto aquí, la misma historia. Ahora que hay un carbono, aquí hay otro carbono. Falta la tetravalencia, lógicamente en la de líneas no se ponen los hidrógenos, uno tiene que buscarlos. Aquí está el hidrógeno y aquí está el otro hidrógeno. Entonces, ahora están en el mismo lado, ¿verdad? No están opuestos, sino que están en el mismo lado. Entonces, a esto se le llama cis. Se le llama cis. Después hay un tipo de isomería que se llama Z y E. Pero este no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Entonces no es necesario. Entonces la guía para cis y trans son los hidrógenos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula parecida, pero por ejemplo tengo esto de aquí, este carbono de aquí ya tiene sus 4 enlaces. Y este de aquí tiene 3, entonces le hace falta un hidrógeno para cumplir la tetravalencia. Entonces, aquí hay un hidrógeno, pero en este carbono no hay ningún hidrógeno. En este carbono no hay ningún hidrógeno. Entonces, no podemos hablar de ni de isomería cis o trans, porque no tenemos hidrógenos para comparar. Entonces, este no presenta isomería cis o trans, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este de aquí. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces, aquí están dos carbonos que están en el doble enlace. Aquí hay un hidrógeno y aquí hay un hidrógeno. Y lógicamente aquí también hay un hidrógeno, ¿verdad? Este tampoco tiene isomería porque es importante que sepamos con qué hidrógeno lo vamos a comparar. Si lo comparamos con este sería trans. Sería trans. Y si lo comparamos con este sería cis. Entonces es importante que solo tiene que haber un hidrógeno en el carbono, en cada carbono de los dobles enlaces para que sea cis o trans. De lo contrario, no va a presentar ni isomería trans ni isomería cis. ¿Qué necesitamos para esto? Que en cada carbono solo vaya un hidrógeno, ¿verdad? En cada carbono del doble enlace. No sé si con eso ya puedo resolver tu duda ahí. ¿Y como para nombrarlos, ingeniero? Para nombrarlo.
Este sería, por ejemplo, trans 2 buteno, ¿verdad? Trans 2 buteno. Y el otro sería cis 2 buteno. En realidad no tiene mayor complejidad esa parte. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. Una pregunta, ¿y en la hoja de trabajo sí hay de estos, ingeniero? Hay cis y trans. Creo que los únicos que se encuentran ahí son trans, si no mal recuerdo. Pero más que todo para que ustedes lo analizaran y pudieran, a través de ese análisis, pudieran diferenciar entre cis y entre trans, ¿verdad? Lógicamente, una molécula de esas y preguntarles algo sobre una molécula así sería muy, muy complicado, ¿verdad? Entonces, en el examen son moléculas más sencillas. Entonces, veamos. El día de hoy vamos a trabajar unos 20 minutos. Vamos a trabajar unos 20 minutos y de ahí dejamos ya. Solo les voy a dejar una pequeña actividad y se quedan ustedes trabajando. Les voy a dar chance que la actividad me la entreguen, que tengan hasta mañana en la noche para entregarla, ¿verdad? Por si no la quieren terminar de una vez, pueden trabajarla después de clase, ¿verdad? Entonces fíjese que continuando con los compuestos, tenemos a los compuestos aromáticos. Y el compuesto insignia de los compuestos aromáticos es el benceno. Sí. Es el benceno. Ya por ahí en alguna clase ya se los había mencionado cuando comparamos los ciclos con el benceno, ¿verdad? Entonces, el benceno, yo les voy a compartir un pequeño video para la aromaticidad, pero el benceno, una característica que tiene es que presenta un ciclo de 6 carbonos con dobles enlaces conjugados. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí está desarrollado todo con todos los hidrógenos que van en la molécula, es decir, hay un hidrógeno para cada carbono. Por lo tanto, la fórmula molecular del benceno es C6H6, únicamente del benceno. Ya cuando tiene sustituyentes y otra cuestión puede cambiar, ¿verdad? Pero lógicamente solo el benceno como tal, su fórmula molecular es C6H6. Y en este caso, en la segunda estructura que mostramos, ya no se ven los hidrógenos, ¿verdad? Pero están ahí unidos a cada carbono. Cada vértice del hexágono contiene un carbono y ese carbono contiene a un hidrógeno. Por eso la fórmula molecular C6H6. Hay una cuestión ahí de que los dobles enlaces no son estables, ¿verdad? Sino que se están moviendo. Y eso se le llama una cuestión de resonancia. Entonces, para evitar poder perderse en algún momento en dónde están los dobles enlaces, hay una forma de representar, que es como un círculo en medio, ¿verdad? Para indicar que los dobles enlaces están en rotación continua, están moviéndose, ¿verdad? De repente este está un momento aquí, y después está por aquí y así. Entonces toda esa rotación hace que
se pueda representar el benceno de esta manera. Y por ejemplo también aquí hay una forma de representarlo con bolas. Está aquí el hexágono. Los grises son los carbonos y los blancos son los hidrógenos. Da una forma de representar también al benceno. Entonces les decía que es como que el buque insignia de los compuestos aromáticos. Después ustedes van a encontrar que hay compuestos poliaromáticos que tienen más de un anillo. Eso ya lo vamos a ver más adelantito. Pero para que tengan de conocimiento, el benceno es uno de los principales, es la principal estructura cuando hablamos de aromáticos, ¿verdad? Entonces, vamos a entrarle un poquito a la nomenclatura. Y, por ejemplo, en el caso de las características, propiedades, es lo que ustedes se van a quedar investigando después. Como es una cuestión teórica, para no venir aquí a leérselos, entonces se los voy a dejar ahí a manera de investigación. Entonces, lo que requiere un poquito de explicación es la nomenclatura. Con respecto a la nomenclatura, podemos encontrarnos con que el benceno tenga un sustituyente. Entonces a esto le llamamos bencenos monosustituidos. Y utilizamos las mismas reglas que hemos venido utilizando con los compuestos anteriores. Es decir, se nombra primero el radical y después agregamos la palabra benceno. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí en rojo, ¿se observa o está muy pequeño, jóvenes? Ustedes me dicen. Tal vez Inge, si lo podría acercar un poquito más, por favor. ¿Qué tal ahí? Sí, ahora sí se mira un poco más claro. Gracias. Entonces, vemos al anillo bencénico y entonces dice, como tiene un sustituyente metil, la misma historia con este de aquí, se va a llamar etilbenceno porque el etil está como sustituyente. Lógicamente aquí estamos poniendo el sustituyente en el mismo carbono del benceno, ahí no hay ningún problema. Ahora ya vamos a ver ahí cómo puede ir rotando y al final nos va a dar el mismo nombre. Entonces, también tenemos aquí al isopropilbenceno. También tenemos aquí al vinilbenceno. Entonces no hay mayor complicación para nombrar bencenos con solo un sustituyente. No se complica la cuestión. Sin embargo, por ejemplo, pueden haber también algunos sustituyentes, como el NH2, que puede ser sustituyente. ¿A qué grupo funcional representa el NH2, jóvenes? Amina. Aminas, ¿verdad? Aminas. Entonces, cuando vamos a utilizarlo para las aminas, llevan el prefijo amino. Amino, ¿verdad? El prefijo amino. Entonces, por ejemplo, si yo tengo al anillo bencénico, solo voy a copiar un anillo bencénico para no estar permítanme un momento. Estar dibujando el benceno complica un poquito. Entonces lo voy a copiar.
Y de esta manera entonces, por ejemplo, si el anillo bencénico tuviera un sustituyente NH2, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría este compuesto? Amino benceno. Amino benceno, ¿verdad? Se llamaría amino benceno. Se llamaría amino benceno. Por ejemplo, también si tuviéramos el sustituyente NO2, este se llama nitro, así se le llama. Entonces, si este benceno tuviera el NO2, entonces el compuesto se llamaría nitrobenceno. Nitrobenceno. Por ejemplo, también si tuviera 1H, cuando el OH es sustituyente, se nombra como hidroxi. Hidroxi, entonces OH, este se llamaría hidroxibenceno. Y así sucesivamente. Ahora les voy a pasar una hoja les voy a compartir una hojita de cómo se mencionan algunos grupos funcionales cuando son sustituyentes. Entonces se llama hidroxibenceno. Y también este es conocido como fenol, ya lo vamos a ver más adelante. Conocido también como fenol, miren, es un alcohol con una estructura aromática, entonces se llama, o su nombre común es fenol. De hecho, vamos a tener medio periodo más adelantito para hablar específicamente de los fenoles. Y de esta manera es como nosotros vamos nombrando a los monosustituidos. A los monosustituidos. Después podemos encontrarnos con que podamos encontrar disustituidos. Es decir, que tengan dos sustituyentes. Las únicas opciones, entonces aquí si se dan cuenta, aquí ya empezamos, aquí atrás no tenemos la necesidad de enumerar. Por ejemplo, aquí el nitro no necesariamente puede ir ahí, ¿verdad? Podría ir el nitro, podría ir aquí. Y ese carbono sigue siendo el número 1. Pues no hay ningún problema. Entonces, por eso decimos nitrobenceno, no hay necesidad de, por ejemplo, decir nitro, o por ejemplo, 1 nitrobenceno, ahora que el nitro está en el carbono 1, porque automáticamente cualquiera de los carbonos, cuando es monosustituido el benceno, cualquiera de los carbonos puede ser el número 1, igual que en un ciclo, ¿verdad? Un ciclo alcano. Pero cuando ya tenemos, a los... Ingeniero, ¿puede volver a la diapositiva anterior para copiar lo de nitro y eso? Ok. Entonces la nomenclatura para los disustituidos, las únicas opciones que puede haber en disustituidos puede ser posiciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4. 1, 5 no existiría porque en lugar de ser 1, 5 sería la 1, 3, ¿verdad? O por ejemplo, uno dice la 1.6, no puede ser 1.6, porque la 1.6, en lugar de ser 1.6, sería 1.2. Entonces, o es 1.2, 1.3 o 1.4 en disustituidos.
Entonces, hay una utilización de unos prefijos. En lugar de poner 1, 2, 1, 3 o 1, 4, podemos utilizar orto, meta y para, es decir, O, MP. OMP, ¿verdad? Lástima que no es OPM, sino que diríamos Otto Pérez Molina. Entonces, OMP. OMP, entonces sería la posición orto, la O. ¿Sí? Podemos, utilizamos en lugar de decir orto, solo utilizamos la O y veamos el primer ejemplo. Veamos el primer ejemplo. Si se dan cuenta, el benceno tiene 2 metiles. Y lógicamente la posición sería 1, 2, porque están inmediatamente en posiciones seguidas. Entonces serían 1, 2. Automáticamente los carbonos donde están los 2 metiles serían 1, 2. Entonces aquí sería 1, 2 dimetilbenceno, o podemos utilizar orto dimetilbenceno. Orto dimetilbenceno. En el ejemplo número 2 hay una posición 1, 3, miren. En la posición 1 tenemos al etil y en la posición 3 tenemos al metil. En la posición 3 tenemos al metil. Entonces, si se dan cuenta, está en una posición 1, 3, entonces podemos ponerle como el nombre 1 etil, 3 metil benceno. Pero también podemos utilizar que para el 1, 3 sería el meta, entonces sería meta etil metil. Meta etil metil benceno. Meta etil metil benceno. Meta etil metil benceno. Y en el caso de para, si se dan cuenta que hay una posición 1, 4, una posición 1, 4. Entonces la posición 1, 4 es para, ¿verdad? La posición 1, 4 es para. Entonces se llamaría 1 isopropil. Recuerden, aquí siempre vamos a mantener el orden alfabético. Le ponemos el 1 al iso porque la I va antes de la M de metil. Entonces, 1 isopropil 4 metilbenceno. Y en lugar de ponerle las posiciones o los números, podemos también ponerle para isopropil metilbenceno. Entonces, esa es la cuestión cuando tienen 2 sustituyentes, ¿no? Cuando tienen 2 sustituyentes podemos indicar que son orto, meta o para. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Y podemos encontrarnos en que tengamos más de 2 sustituyentes. En bencenos con más de 2 sustituyentes, o llamados también polisustituidos, lo que hay que buscar es que todos queden, al sumarlos, queden en las posiciones más pequeñas. En las posiciones más pequeñas. ¿Se recuerdan que en los ciclos también trabajamos de esa manera? Estamos buscando las posiciones más pequeñas para los localizadores. Después, si quedan en los mismos localizadores, o sea, si numeramos dos posiciones, el desempate, como yo les digo, lo hace el orden alfabético, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primero, alguien me va a decir, pero mire, ¿por qué no empezamos el número 1 en el cloro por el orden alfabético? Lo que pasa es que aquí, si le poníamos al cloro el número 1, nos quedaría 1, 2, 3, 1, 3 y 4, ¿verdad? Nos quedaría este en posición 3 y este en posición 4. Y si nosotros sumamos el 1, el 3 y el 4, de los sustituyentes nos va a dar 8 la sumatoria.
nos daría 8. Y si sumamos a como está numerada ahí, nos da 7, miren. Por eso es que empezamos a numerar en el metil. Por eso empezamos a numerar en el metil, porque nos da posiciones más pequeñas para los sustituyentes, ¿verdad? En la sumatoria. Y ahí agregamos, ya lo ponemos en orden alfabético, 4 cloro, 2 etil, 1 metil, benceno. Siempre al final, miren, agregamos la palabra benceno. En el segundo, tenemos, por ejemplo, si hubiéramos empezado a numerar en el etil de arriba, este hubiera sido el 1, este hubiera sido 3 y 4, la misma historia, 8 la sumatoria, y aquí en la que el nombre que tiene 7 la sumatoria de los sustituyentes. Y aquí también, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiéramos empezado a nombrar en el bromo por el orden alfabético, este hubiera sido 1 y 2, aquí no hay problema. Pero el metil hubiera quedado en la posición 5. Entonces igual hubiera sido la 8 la sumatoria, mientras aquí nos da 7 la sumatoria, ¿verdad? Y nos queda 2 bromo, 1 cloro, 4 metilbenceno. Entonces, si se dan cuenta, la nomenclatura en este caso es prácticamente la misma o muy parecida a los cicloalcanos, ¿no? A los cicloalcanos. Porque en el caso de los cicloalquenos sí hay que indicar muchas veces la posición del doble enlace. Se verá en cambio en el benceno, si se recuerdan, es como un anillo, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahí, entonces no es necesario que nosotros digamos, donde empieza un doble enlace, ese tiene que ser obligatoriamente el número 1, ¿verdad? Puede coincidir, pero no necesariamente, o no es necesario que ese vaya a ser el carbono número 1. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok. Y solo para que conozcan, miren. Por ejemplo, este es un aldehído. Está como sustituyente del anillo, miren. Entonces, cuando combinamos un anillo con el aldehído más sencillo que existe, se forma un benzaldehído. Esos son nombres comunes aceptados por UPAC. También está el ácido benzoico, miren, es un ácido carboxílico. Esto es así también, ¿verdad? Es un ácido carboxílico combinado con un anillo, se llama ácido benzoico. Este se llama estireno, que tiene a un etenil con un benceno, ¿verdad? Su nombre común se llama estireno. Y que unidas varias moléculas de estireno van a encontrar ustedes un polímero que se llama poliestireno. Ahí lo vamos a ver más adelantito a qué se refiere, o qué es el poliestireno, ¿verdad? También tenemos una acetona. Esta es una acetona que está unida con un anillo y que se llama acetofenona. ¿Se recuerdan este que vimos hace rato, que era el hidroxibenceno, que también podemos llamarle fenol? Este es un éter, miren, combinado con un anillo, se llama anisol. Aquí está el aminobenceno que habíamos visto, que también tiene un nombre común. Ustedes de plano han escuchado la anilina. Es un anillo con un sustituyente amino, ¿verdad? De ahí está la benzofenona, que también es un tipo de cetona, solo que aquí con otro anillo aromático. Miren, cuando ustedes encuentran un pH así en química orgánica, ese pH les está indicando que también hay otro anillo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se le llama al benceno cuando es sustituyente. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, este que se llama metil.
metilbenceno también tiene un nombre común que se llama tolueno. Y fíjese que aquí, por ejemplo, si yo pongo tres nitros, por ejemplo, aquí, este se llama trinitro tolueno. Trinitro tolueno, ¿verdad? Es decir, TNT. ¿Sí? Esta es la molécula de TNT que es utilizado como explosivo, ¿verdad? Entonces, y así vamos a ir descubriendo que hay varias formas de nombrar a los compuestos aromáticos. Si se dan cuenta, el anillo aromático, es decir, el benceno, está combinado con un montón de grupos funcionales con características particulares, y ya las vamos a ir viendo más adelante, específicamente el viernes, ¿no? Entonces, eso era principalmente para el día de hoy, porque yo no esperaba que tuviéramos programación de clase el día de hoy. Entonces, principalmente les voy a pedir lo siguiente, ¿verdad? Van a investigar las características, propiedades de los compuestos aromáticos. Las propiedades de los compuestos aromáticos, ¿sí? Principalmente su uso o relación en la agricultura. Lo vayan empezando a relacionar ustedes. Y de esto vamos a poner 10 ejemplos. Compuestos que estén relacionados, ¿verdad? Van a hacer una presentación de 5 diapositivas. Y el viernes le voy a dar el espacio a 2 grupos. Recuerden que van a ser por grupo, los mismos grupos con el que hicieron el póster. Entonces le voy a dar voy a seleccionar a 2 grupos, y dentro de cada grupo voy a seleccionar a un integrante que va a ser el que va a presentar. Entonces hagan bonita ahí la presentación. Son 5 diapositivas, ¿sí? Bien bonitas diapositivas, ¿verdad? Entonces, la presentación tienen que subirla a más tardar el día de mañana a la noche. Les voy a dar el espacio ahí en Moodle, entonces, para que lo puedan hacer. Si quieren, toman ese espacio, los 20 minutos que le queda, o lo hacen después de clase, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, bueno, entonces, éxitos en su examen de más tarde, y nos vemos el día viernes. Que estén bien. Inge, disculpe una molestia. Así que Esta tarea no la podríamos para la otra semana. Es que esta semana sí está pesadita. La podríamos para el miércoles, tal vez. De hoy en 8. sí, lo que pasa es que ya el viernes vamos a continuar con esto. Pero recuerden que es en grupo, pónganse ahí bien de acuerdo, son 5 diapositivas, no es, no deberían de invertir demasiado tiempo ahí. Gracias, Inge. Sí, disculpa ahí, Kender, pero es importante que son 5 diapositivas.